Punto número 7. Propuesta de declaración de Navarra Suma sobre las coberturas de las becas de comedor escolar. Señora Caballero. Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy traemos al Pleno el tema de las becas para comedor escolar, porque vemos que el Gobierno de Navarra ha introducido unos cambios que están dejando fuera de esta cobertura a cientos de familias o han visto reducida la cantidad que percibieron el curso pasado. Desde el inicio de este curso escolar, este tema está siendo controvertido, está siendo complicado. Las APIMAs de algunos centros ya lo han denunciado. Han dicho pues, que la fórmula aplicada por el Gobierno de Navarra a las becas comedor destinadas a las familias socioeconómicamente desfavorecidas se están viendo aminoradas en los colegios públicos y concertados, tanto en lo relativo a la cuantía como en los criterios de aplicación de la ayuda. Como saben, el Gobierno de Navarra sería el competente en materia educativa, destina una partida económica para becar a las familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeducativa y cultural, con el objetivo pues, de que puedan acceder a una educación inclusiva en igualdad de condiciones con los demás. Esto se recoge en dos órdenes forales. En una orden de 2008, una orden foral que dice que para garantizar la igualdad y la compensación de las desigualdades se establecerán convocatorias y ayudas de carácter anual para comedor, material escolar y actividades complementarias y formativas. Y en la otra orden foral, que es del 93, dice que el comedor escolar es un servicio educativo complementario que se establece por necesidades de escolarización del alumnado en jornada de mañana y tarde. En consecuencia, dice, solo funcionará oficialmente los días de jornada partida. Pues bien, en virtud de esta última orden, el Gobierno pues, siempre ha subvencionado a los alumnos de los colegios públicos socioeconómicamente desfavorecidos, pero ligado a la jornada partida, sin cubrir los meses en que no hay jornada por la tarde, septiembre y junio, y sin cubrir los miércoles. Lo que ocurre ahora es que, y el Gobierno no había previsto, es que se ha suscitado un problema al facilitar a los centros que puedan elegir la jornada continua tras el COVID. Y no se tuvo en cuenta que muchos niños en situación de vulnerabilidad podrían perder su beca comedor si el centro al que van pues, opta por este modelo de jornada continua, porque no la podrán percibir la beca comedor a no ser que hagan actividades extraescolares por la tarde. Esto es algo que las familias, cuando tuvieron que votar la jornada, desconocían y nadie se lo advirtió. Entonces, el Gobierno de Navarra lo que está becando, para que tengamos claro, es a los alumnos que tienen clase por la tarde o que hacen actividades extraescolares por la tarde. Y junio y septiembre no se beca. Durante el COVID sí se becó, porque se hizo una modificación de esta normativa que he dicho anteriormente, porque ya saben que todos los centros se pusieron la jornada continua, entonces se hizo un cambio en que todos los días, 175 días, inclusives junio y septiembre, e inclusives los miércoles, tenían beca comedor. Y esto se mantuvo hasta este año. Sin embargo, pues ahora pues se ha quitado esta norma, se vuelve a lo anterior y es lo que ha generado problemas, porque muchos centros se han acogido y entonces se ha quedado fuera. Pues lo que digo, se han quedado fuera niños y encima además, pues lo que nos están manifestando las propias APIMAs es que las ayudas que les llegan, que son las APIMAs normalmente las que gestionan los comedores, pues se ha reducido también la cantidad y han pasado de 4,45 euros al día a unos 4 euros al día, sin incluir además pues el periodo de junio, septiembre y miércoles. Nosotros en el Ayuntamiento de Pamplona venimos desde hace muchos años complementando con el dinero del Ayuntamiento, a pesar de no ser nuestra competencia, pues de manera supletoria estas ayudas, para intentar llegar pues, a máximos según los niveles de su renta, ¿no? Entonces, tenemos una partida este año, por ejemplo, de 600.000 euros y unos 1.600 beneficiarios. Nosotros tenemos incluida en nuestra partida, no hemos hecho post-COVID, mantenemos miércoles y mantenemos junio y septiembre para becar igualmente a los niños para complementar las ayudas de comedor. Además, el Ayuntamiento de Pamplona, pues según los informes que puedan realizar los servicios sociales de base, pues en algunos casos
que no son muchos, pero sí son casi un centenar, se llega al 100% de las ayudas cuando verdaderamente el informe social pues, lo dictamina de esa manera. Entonces, por eso lo que estamos diciendo es que pedimos al Gobierno de Navarra pues que efectivamente se retrotraiga, que recule y que modifique esta orden foral para poder becar al alumnado transportado y desfavorecido socioeconómicamente todos los días lectivos, al margen de que la jornada sea continua o sea parcial, no vinculándolo tampoco a las actividades extraescolares, que ya sabemos que además precisamente las actividades extraescolares no son baratas, o sea que también normalmente tienen su coste. Entonces tampoco podemos pretender que precisamente este sector, que es el que necesita más ayuda, pues pueda exigirle que tenga una actividad extraescolar por la tarde para tener la ayuda de comedor. Y también, en otro punto, pedimos la ayuda lo que pedimos es al Gobierno que equipare las ayudas que tienen los alumnos tanto para los centros públicos como concertados, que se apliquen los mismos criterios y cuantías de concesión, porque no entendemos este trato desigual, sea público o privado el centro, o concertado el centro educativo al que se va. Si tiramos del histórico, las becas recibidas por las familias vulnerables que han optado por una enseñanza concertada han sido significativamente inferiores. Por lo general se les ha dado la mitad que a las de los colegios públicos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué ante la misma situación de necesidad económica unos reciben el doble que otros? ¿Qué ocurre? Que el que tiene una necesidad económica, el que es vulnerable, ¿es menos vulnerable si estudia en un colegio concertado? ¿Necesita menos? ¿O qué pasa entonces? ¿Que solo van a poder ejercer su libertad de elección del centro las familias que no tienen problemas económicos? Entonces, si los centros educativos concertados están en la red educativa, creemos que los alumnos tienen que tener los mismos derechos y hoy por hoy pues esto no pasa. Por eso pedimos este segundo punto, esta igualdad. Nosotros, además, este año estamos viendo que aún el sistema de becas para el colegio concertado está siendo todavía más complicado, más opaco y menos garantista. Y, bueno, pues luego lo explicaré por qué es. Pero, bueno, básicamente lo que estamos son dos puntos en lo que pedimos. Por un lado, la igualdad por los modelos por los centros y pedimos también pues una moratoria pues de lo que estaban aplicando y que permitan a los alumnos que tengan beca comedor independientemente de la jornada escolar que hayan elegido. Gracias, señora Caballero. Señora Bueno. Bye. Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a intervenir en euskera. Partimos de un principio básico. La alimentación saludable es un derecho fundamental de niños y niñas, reconocido por todo tipo de agentes e instituciones internacionales. Por ello, es fundamental invertir en la nutrición infantil, ya que la nutrición es esencial para el crecimiento, el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar. Además, está comprobado que influye en la reducción del riesgo de contraer enfermedades tanto durante la propia infancia como más tarde en edad adulta. Y esto, claro está, es fundamental tanto en las escuelas que gestiona el Gobierno como en las concertadas, así como en las que gestiona el Ayuntamiento. Y lo digo porque en las que gestiona el Ayuntamiento, el proyecto de menú saludable de las escuelas infantiles muestra un inquietante silencio respecto a ello. En los comedores no solo se alimenta, sino que se está educando para cultivar buenos hábitos alimentarios. Es decir, se alimenta bien y además aprenden a hacerlo, integrándolo también en su día a día. Si tenemos clara la importancia de la cuestión que estamos tratando, es fundamental garantizar 5 días a la semana, de septiembre a finales de junio, al menos una comida equilibrada y educar sobre la alimentación. Las niñas no diferencian jornadas continuas ni aspectos burocráticos en lo que a alimentación se refiere.
Al margen del día de la semana que sea, haya clase después de comer o no, garantizar al menos una comida equilibrada al día es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas, y más cuando hablamos de menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La realidad es que durante el curso anterior las familias que sí tenían subvención para el comedor con jornada continua, este año no la tienen y la orden foral no ha cambiado, sigue siendo la misma. La aplicación de la norma es diferente para este curso con respecto al curso anterior. ¿En qué momento se les ha explicado a las familias antes de la toma de decisión de pasar o no de jornada continua en qué condiciones lo hacían? ¿Cuándo se les ha hecho saber que si no había actividades extraescolares no recibían esta subvención? Porque quizá si hubiesen tenido esta información de antemano, la decisión hubiese sido diferente. La sensación de muchas familias, evidentemente, es que hay una especie de recorte encubierto y eso no puede ser. Entendemos que no solo estamos hablando de un servicio de conciliación, que por supuesto también lo es, pero estamos hablando de algo fundamental como es la alimentación. Estamos hablando de salud, que tiene consecuencias directas en el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y en la prevención de enfermedades. Y eso no puede ser, no puede depender del día de la semana o del tipo de jornada que se tenga. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo. Pero es que Navarra Suma quiere hacer partidismo con este tema tan delicado. Oposición desde el Ayuntamiento al Gobierno de Navarra, porque antes se hablaba de dónde estaban las competencias, que parece que las competencias ahora de repente están en el Ayuntamiento. Porque cuando hablamos de otras cuestiones para este mismo perfil de familias, como son las medidas para solventar la pobreza energética, ustedes van y votan en contra, olvidándose de la responsabilidad social municipal. En ese caso no importa, porque en realidad la situación de las personas no les importa mucho. Lo que les importa es que parezca que les importa y ponerse la medallita. Porque cuando de ustedes depende, no están dispuestos a asumir ninguna medida que mejore la situación de estas personas, como lo hemos visto hoy aquí, esta misma tarde, en este mismo pleno. No quieren ir al fondo, no les importa cómo está la gente. Lo que quieren, repito, son medallitas. EH Bildu está trabajando en el Parlamento para que el comedor sea subvencionado a las familias en situación vulnerable 5 días a la semana, independientemente de la jornada que tengan. Se apunten a actividad extraescolar o no, porque, repito, la alimentación infantil es un derecho fundamental. Más allá de declaraciones y de intereses partidistas de quienes se pongan la medalla, estamos trabajando para que esta situación cambie tan pronto como sea posible y este problema se resuelva rápidamente. Dicho esto, y desde la responsabilidad que nos suele caracterizar, cuando algo nos parece justo, lo apoyamos al margen de quien lo presente. Por eso estaríamos dispuestos a votar a favor del primer punto. Sin embargo, en lo que respecta al segundo, no estamos de acuerdo, ya que las ayudas a familias en situación de vulnerabilidad se da a las familias y no a los centros en los que cursan. Por lo tanto, pediremos la votación por puntos. Mila esker, muchas gracias. Señora Unzurro. Sí, buenas tardes a todos. Arratsaldeon. Hablar de los comedores escolares, hablar de un servicio de acompañamiento a la educación que contribuye además a garantizar una dieta sana y equilibrada. Es un asunto sensible sobre el que hemos demostrado nuestra inquietud, un asunto que hemos venido acompañando. Si bien el debate de esta tarde no corresponde a este pleno, los comedores escolares están regulados por una orden foral que define con precisión cuáles son los perfiles de alumnos y alumnas susceptibles de ser becados para ayudar a las familias a los gastos del comedor. Asimismo, es un asunto que corresponde a las APIMAS, ni siquiera a la dirección de los centros educativos, ni a este ayuntamiento, aunque desde este ayuntamiento se haya complementado las becas comedor del Gobierno, una medida que siempre hemos apoyado. Desde nuestro grupo pensamos que esta demanda que se trae a este pleno debería tratarse en su caso en el Parlamento de Navarra,
donde ya el consejero de Educación ha dado cumplidas explicaciones sobre este asunto en respuesta a una pregunta de EH Bildu, que parece que ahora Navarra Suma hace suya. Sí que tenemos que decir que frente a lo que Navarra Suma defiende, para nosotros no es equiparable la situación de un comedor de un centro público que el de un concertado, puesto que generalmente en todos los centros, en los centros concertados este servicio está implícito en la matriculación, de manera que lo que el concierto educativo cubre es la enseñanza educativa, garantizando así la libertad de elección de centro. Una libertad garantizada por la ley CELA, que ustedes tanto criticaron, incluso con una declaración de este ayuntamiento. Una ley que precisamente garantiza que una familia sin recursos puede acceder a la enseñanza de un centro concertado, incluso religioso, sin barreras a la matriculación, y por ello el Gobierno de Navarra contempla ayudas para el alumnado desfavorecido en los centros concertados. Es cierto que durante la pandemia, a lo largo de 2 cursos educativos, han estado vigentes una serie de medidas por las que se han considerado más días de beca de comedor, pero dicha situación ya hemos superado, afortunadamente, y hemos vuelto a la situación de normalidad. La situación previa a la pandemia, revirtiendo las medidas del mismo modo que lo hemos hecho en este ayuntamiento. Por ejemplo, las limpiezas extraordinarias que se hacían en los colegios, que ahora no se hace, aunque los colegios lo piden. Los socialistas estamos comprometidos con la infancia, con su desarrollo integral, con la educación pública y, por supuesto, con los comedores escolares. Pero no vamos a apoyar esta declaración que, como ya es habitual, tiene intencionalidad política de utilizar este pleno para tratar asuntos que no son de su competencia y que solo persiguen erosionar la gestión del Gobierno de Navarra, incluso a costa de asuntos tan sensibles como este. Señor Leuza. Muchas gracias, señora Presidente. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Bien, pues nosotros en lo que se refiere al primer punto consideramos que es absolutamente razonable mantener las cuantías de las ayudas. De no hacerlo así estaríamos hablando de un recorte en este momento inadmisible. Y, por supuesto, estamos a favor de que el hecho de cambiar la jornada continua no sea motivo de retirada de beca de comedor. Es una condición que no se ha expresado ni expuesto ante la toma de decisión de las familias antes de votar la jornada. Creo que ya lo ha dicho, estoy totalmente de acuerdo, en esto no se le avisó a nadie. La norma está redactada y pensada para la jornada partida, tiene 30 años, entonces no se podía prever la circunstancia actual. Pero no queremos que impida aplicarla en la continua, se ha aplicado antes. Y si para hacerlo ahora el Departamento de Educación considera necesario modificar la orden foral, el decreto o lo que quiera que haya que modificar, corresponde al Departamento hacerlo, es competencia del Ejecutivo, instamos al Departamento a que lo haga y adecue la norma de situación y realidad actual, garantizando la cobertura al alumnado en lo que a las becas comedor se refiere. Esa es nuestra posibilidad, instar al Departamento, que es el que tiene la competencia, a que lo haga. Así lo hemos trasladado desde donde ha correspondido y así lo defenderemos en adelante en donde corresponda. Lo estamos defendiendo en el Gobierno, en el Parlamento y desde aquí, desde luego. El servicio de comedor es, tal y como hemos defendido siempre, un bien común, un bien necesario y, por desgracia, para cada día más niños y niñas es de primera necesidad. En un momento crítico de emergencia social y económica no podemos concebir que la Administración abandone a estas alumnas y alumnos los de más necesidad cuando más lo necesitan. Yo no quiero pensar que en algunos niños puede que hasta se dé, o niñas, se pueda dar el caso de que esta sea su única comida. Ojalá que no, pero por lo menos con esto estamos garantizando de que esa comida la tienen. Es algo que no podemos dejar de hacerlo. Pero no podemos compartir, señora Caballero, lo que dicen en el segundo punto. Ahí coincido totalmente con la señora Bueno, porque nosotros creemos que las ayudas tienen que ser directamente a las personas necesitadas, a los niños y niñas que lo necesitan, a las familias, no a los colegios. Creo que así es en un caso y tendría que ser. Y usted en el punto 2 pues lo pone
pone equiparar la ayuda en los centros públicos y concertados, aplicando los mismos criterios y cuantía de concesión. Nosotros no estamos de acuerdo y creo que ahí, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, quieren hacernos pensar que eso es lo mismo, pero no es lo mismo. Por lo tanto, nosotros apoyamos el primer punto, no apoyaríamos el segundo punto y, pues la verdad, como si no admiten votarlo por puntos, pues saldría todo. Por cómo está, pues también nosotros votaríamos en contra si no admiten por puntos. Gracias. Muchas gracias, señor Leuza. Señora Caballero. A ver, de entrada anticipo que admito que se vote por puntos. Incluso admitiría, si me dice que así lo entienden mejor, modificar la redacción del punto segundo. Porque lo que yo digo es que sea igual, que no haya diferencia entre concertados y públicos para la ayuda de las becas comedor a los niños socioeconómicamente desfavorecidos. He puesto en los centros porque está ahora establecido que la ayuda va al centro concertado, que lo hacen diferente y se marca de una norma distinta. Yo creo que no tendría que haber esa distinción. Me da igual autoenmendarme y poner en el punto segundo equiparar la ayuda a los alumnos que cursan los estudios en los centros públicos y concertados, aplicando los... O sea, eso lo puedo poner, me autoenmiendo y yo esto es que es el objeto del punto segundo. Eso le quiero decir, señor Leuza, que yo no tengo interés en que se le dé ayuda al centro concertado. Lo que quiero es que el niño que es... Pues como ha dicho la señora Uzurrun, que está garantizada la libertad de elección y que pueden ir a cualquier centro, incluso ha dicho religioso, sí, pero si le van a quitar el comedor, pues igual no puede elegirlo. Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo es precisamente que puedan elegirlo y que a veces les encaja mejor ir a un centro que a otro y que los niños al final pues tienen las mismas necesidades, cursen en donde cursen. Así que yo en ese sentido ahora lo redactaré de este modo. En cualquier caso admitiremos por puntos. No queremos medallitas. Yo en este tema lo que quiero decir es una cosa muy clara. Tenemos mucha competencia en el área de servicios sociales sobre esta materia. Esto, señora Uzurrun, a mí me sorprende que me diga que esto no nos corresponde a este pleno, cuando fue usted la que me hizo una pregunta en comisión hace 2 semanas para decirme lo que estaba pasando, que se habían reducido las ayudas y que nosotros diésemos más, cuando precisamente el ayuntamiento es el que ha mantenido las ayudas, que es lo que yo le dije, y que es una competencia del gobierno. Nosotros, además, el ayuntamiento no solo pone un dinero, que es un dinero que no debiéramos poner, y máxime cuando no nos dan otras fuentes de financiación, pero se mantiene esta ayuda, sino que además hacemos todo el trabajo desde los servicios sociales porque somos los que pasamos los listados a los centros, a las APIMAs o a los que van gestionando estas ayudas de los alumnos. Somos en el ayuntamiento y somos los receptores de todas estas familias que no sé si sabes, pero igual están durante 2 meses viniendo a hacer los expedientes al área y entonces somos los que oímos de primera mano las quejas que están provocando esta nueva situación, este curso. Y se ha generado un problema bastante gordo. Y con respecto a los colegios concertados, se ha generado todavía más gordo, porque lo que han hecho es, antes daban una ayuda que era tanto para material escolar a un colegio y tanto para comedor escolar. Y ellos, según los niños que tenían en los listados que nosotros daban, repartían. Pero ahora no han puesto una bolsa común, que no saben los centros ni cómo van a dar, que igual en un centro deciden que necesitan material y no sabemos cómo le van a garantizar a ese niño el comedor. Entonces, lo que creemos es que esto no puede ser de esta manera y sí que también en el Parlamento, por supuesto, en donde tenemos competencia, esto se va a llevar. Y me parece muy bien y agradezco porque me parece de sentido común que estéis de acuerdo. No significa, ni me lo tomo como que nada más que un puro sentido común y ya está. No es ninguna gana de medallas, no es que hayamos visto, no tiene nada que ver con los alimentos de las escuelas infantiles ni nada. Es un derecho y es una manera de regular algo que creo que se ha gestionado. Creo que además porque no se han dado cuenta de la que venía con el tema de la jornada continua y entonces se ha generado un problema y este problema los que lo generamos, que creo que es la administración y en este caso ha sido el gobierno y es el consejero, lo tiene que resolver
y lo debe de resolver porque está afectando a familias. Por eso, en ese sentido, bueno, pues lo que he dicho, redacto esta modificación y se somete a votación los 2 puntos. Muchas gracias, señora Caballero. Señor Leuza. Bien, bueno, pues me alegro de que haga ese cambio. Entendemos que las ayudas han de ser iguales para todas las personas beneficiarias. No se trata de equiparar a los centros, sino a los alumnos y alumnas. Mismas ayudas ante mismas necesidades, independientemente del centro en el que estudien. Yo, si la autoenmienda va por ese camino, pues sin ningún problema le votaremos que sí. Gracias. Terminado, señor Leuza. Perdón. Señora Bueno. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, no, por aclarar, nosotros al segundo punto no vemos que haya necesidad de enmendarlo porque hoy en día las ayudas son a las familias en situación de vulnerabilidad. Lo gestione el centro o se gestione directamente. Y de hecho, en los requisitos se les pide al centro el informe de servicios sociales de las familias. Entonces, son a las familias, con lo cual no vemos necesario eso. Entonces, repito que nosotros a favor del primer punto sí, a favor del segundo no. Y a favor del primero sí, pero sigo insistiendo que ustedes quieren hacer oposición desde el Ayuntamiento al Gobierno de Navarra. Es una orden foral del 93. Una orden foral del 93, de un gobierno de UPN. Y que han tenido años y años y años para cambiarla. Entonces, ahora traerla aquí, pues suena un poco raruno, cuanto menos, señora Caballero, raruno. Y más cuando luego, repito, en el Parlamento ustedes tienen representación como para llevar esto en el Parlamento y para negociar. Trabajen en el Parlamento y no hará falta, porque como antes bien decían ustedes, esto no es una competencia municipal, esto es una competencia del Gobierno de Navarra. Y a lo que se refiere al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene unas becas comedor que, por nuestra parte, no tenemos ningún problema en aumentar la partida, que sí es una competencia de este ayuntamiento. Se puede aumentar tranquilamente la subvención de comedor del Ayuntamiento de Pamplona si es que es necesario y no llega para complementar la del Gobierno de Navarra, que eso sí es una competencia de este ayuntamiento. Es que ricasco. Muchas gracias, señora Bueno. Señora Caballero. Señora Bueno, que no es competencia, que no es. Usted puede traer toda la ayuda si quiere aquí, pero le he leído y me queda clarísimo en la ordenanza de quién es competencia y quién tiene que garantizar la igualdad y la compensación de las desigualdades y quién tiene que establecer las convocatorias y quién tiene que hacer las ayudas y quién es el competente en materia de educación. Es claro y notorio. Y nosotros no hacemos aquí oposición, estamos haciendo algo que le digo que tiene mucho que ver con nuestra gestión diaria. Las ayudas, por mucho que usted diga, son a las familias, pero a través del centro. Y es el centro el que recibe la ayuda, no va a la familia tal y a la familia cual. La ayuda va exactamente como le voy a decir. Es una convocatoria de subvenciones a la cual se presentan los centros escolares. Van los centros, no van las familias. Los centros que tienen alumnos en situaciones desfavorecidas. Y esta convocatoria se destinaba en importes concretos hasta 400 euros al año para todo el centro durante el curso escolar 2020-21. Y esta convocatoria ahora lo que se ha modificado es que se ha puesto una bolsa de dinero y se ha juntado con el material escolar. No van a las familias y después el centro es el que las reparte y no sabemos nosotros muy bien ni cómo. Nosotros sí les pasamos el listado. Eso lo tiene que tener claro. ¿Y por qué tiene que ser distinto la ayuda en un centro que en otro? Si hay un sistema que sea igual para los dos, que los niños son iguales. Estudien donde estudien. Eso es lo que nosotros estamos tratando de decir. Y luego, mire, a mí el otro día yo, no sé, si es que al final ustedes se olvidan o sus discursos sí que se caen solos. La comisión pasada, no sé si recuerdan que traían una moción, una declaración ustedes, que cayó porque faltaba una persona del Partido Socialista y no iba a salir aprobada. Pero esa declaración, ¿qué era? ¿Era sobre la atención primaria de salud? Sí, ¿no? ¿Era para exigir al Gobierno unas medidas de salud pública? Sí, ¿no? ¿Y ustedes entonces qué pasa? ¿Se trae aquí medidas de salud pública del Gobierno?
8 medidas aquí al ayuntamiento que no tenemos ninguna competencia y las traen ustedes, que no solo están también con representantes en el gobierno, sino que además están haciendo los presupuestos con la presidenta del gobierno. ¿Qué han puesto de esas medidas? ¿Han puesto alguna? ¿Ustedes han puesto alguna medida de estas en los presupuestos del Gobierno de Navarra ahora? ¿Las han puesto? Porque claro, si ahora viniera y a mí me dijeran, no, tranquilo, porque han puesto una partida impresionante, que ya ha metido Bildu unas enmiendas enormes y ahora va a haber el comedor, no va a haber ningún problema y no vamos a tener ni que complementarlo en el ayuntamiento. Ah, pero eso no han hecho, ¿eh? Entonces, no sé, pero yo creo que ustedes, esa declaración de la salud pública, que vinieron hasta con personas del Sindicato de Salud Pública para aquí, por una sanidad pública, la trajeron aquí para hablar, pero por favor, aquí al ayuntamiento, y me viene a contar que yo traigo un tema que se está gestionando y se está tramitando en el área de servicios sociales de este ayuntamiento y que estamos dando unos dineros a cada niño y analizando cada caso en este ayuntamiento y no podemos nosotros traer una declaración de este tipo porque estamos siendo partidistas. Lo que están ustedes es que no sabe cómo inventarse no votar al punto 2, porque ustedes ya sabemos cómo son con el tema de los centros concertados. Todo lo que sea, ni agua. Entonces, no inventen nada, diga la verdad y ya está. Y diga que para ustedes, los niños que van a los concertados no se merecen esa ayuda, o merecen menos, porque se trata de presionar, a no ser que sea una ikastola concertada, como dice, sí, como bien conocen en su grupo, porque ahí están varios que saben que esos niños, bueno, en esas ikastolas no sé si hay mucho desfavorecido, en las que ustedes conocen. Yo creo que ahí no creo que haya mucho niño, ¿no, señora Sirón? En las ikastolas suyas de los que tengan que necesitar beca comedor, no creo que haya mucho problema ahí. Pero nosotros en los listados que tenemos ya sabemos Señora dónde están Caballero, los niños y las necesidades que hay. Bueno, les voy a leer antes de votar, porque si no, uno es turno, en realidad. Tienes más turnos, no sé si hay, No sé si hay más intervenciones, si no lo leo. ¿Más turnos? No hay más, entonces, señora Caballero. Sí, pues era para leer la autoenmienda, que en realidad quedaría el segundo punto, como he dicho, equiparar la ayuda económica a los alumnos de los centros públicos y concertados aplicando los mismos criterios y cuantías de concesión. Vale, pues esto sería... ¿Está así correcto, señor Luza? No hay más intervenciones. Pasamos a votar, señor secretario. Se ha admitido Sí. la votación por puntos, pues pasamos a votar por puntos. puntos. Primero se votará el punto 1 y después el punto 2. Empezamos por el punto número. No, es que el O sea, el punto punto 2 número 2 es es nuevo. la enmienda. Entonces no hace falta por puntos, ¿no? ¿Va a Sí, votar alguien sí, más? sí. Sí, Ah, sí, vale, vale. O sea, primero el punto 1 y luego la autoenmienda. Sí. Votamos el punto 1 de la propuesta de la declaración. Iniciamos votación. Resultado de la votación del punto 1, 22 votos a favor y 5 en contra. Ahora se procede a la votación de la autoenmienda del punto 2. El punto 2 autoenmendado, ¿no? Eso es. Votamos el punto 2 autoenmendado. Iniciamos votación. Dale algo por ahí, porque si no... Resultado de la votación, 15 votos a favor y 12 en contra.